conoció al Señor hace 28 años aquí en Amistad Cristiana. Él es egresado del Instituto Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, y está casado con Erika Quiroz, y ambos tienen 2 hijos. Actualmente está sirviendo en el Instituto Cristo para las Naciones de México. Cedo el lugar y le doy la bienvenida a Oscar Bautista. Esa imagen todos la alcanzan a ver, sí, ¿verdad? Sí, están los 3. La vi, ya la había visto antes. ¿Alguien ya la ha visto antes? Ya hay uno que otro. Ahora ya la están viendo. Y la vi ahí en las redes sociales. Ya la había visto anteriormente, pero estos últimos, no sé, max 2 semanas creo, lo vi mucho. Lo empezaron a poner mucho y principalmente entre cristianos. Y me llamó la atención y decía ahí, además de que el cuate que lo puso tiene mala ortografía, que dice escalofriante en lugar de escalofriante, dice: última hora, la NASA comprobó que todo lo que dice la Biblia es verdadero. Y antes de que usted diga gloria a Dios y todo eso, pensemos un poquito esto, ¿no? O sea, realmente, o sea, si me dice la NASA así como, es que la NASA es la abreviatura de una señora que se llama Nicasa Antonia Sánchez algo, pues sí, puede ser que esa NASA sí pueda haber comprobado algo, ¿no? Pero la NASA, ¿no? La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, pues no creo, o sea, en primera, ¿qué negocio tiene, no? Y así como que todo lo que dice, ¿no? Pero lo curioso es que lo empezaron así a repartir, la gente empezó a publicarlo, y no faltaron, como les digo, los gloria a Dios y todo, por eso, ¿no? Sin leer el artículo, nada más leyendo solo el título, uno dice que no es cierto. O sea, ¿cómo? Primero no necesitamos que la NASA venga y nos diga, sí es cierto, ya lo comprobé, entonces ya lo pueden leer con toda confianza. Entonces, no, ¿verdad? No necesitamos eso. Y la otra es que, ¿cómo podría la NASA, ¿no? comprobar, ¿verdad? Que, no sé, a Jonás se lo tragó un pez, ¿no? Y estuvo ahí 3 días. O sea, ¿cómo podría la NASA comprobar eso? ¿Cómo podría la NASA comprobar que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos? Y no sé, ¿no? Tantas cosas, pero nada, pues realmente nada que ver. Pero me llamó la atención y de cómo, y recordando, y ahora que con todo lo que hay de que las noticias viajan en una forma, ya no solo noticias, ¿no? sino lo que aún yo quiero que sea noticia, como este caso, es algo que alguien quiso que así fuera. Nos vamos con la finta a veces de cosas, ¿no? En una ocasión estaba escuchando que sí, todo un alboroto entre los cristianos, porque un artista famoso, ¿verdad? En una premiación le dan su premio y dice: esto es para la gloria de Dios, ¿no? Le hace así. Y entonces todos los cristianos lo beatificaron y lo hicieron, ¿no? Casi, no, es cristiano. ¿Por qué? Porque dijo que, ¿no? Pero lo que no vieron fue una entrevista después donde un reportero le pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué dijiste que esto es para la gloria? Eso nos sonó muy bonito y todo. Dinos, para ti, ¿quién es Dios? Pues para mí Dios eres tú, soy yo, es este mueble, Dios es todo, así. Entonces, y mientras nosotros ya lo andábamos ahí hasta, ¿no? Beatificando, y a veces nos vamos con la finta de cosas que son de esa manera, que realmente pues nada que ver con lo que la Escritura nos dice. Y dado eso, de lo que quiero hablar el día de hoy, yo le puse de nombre a este mensaje: sal de entre la multitud, ¿no? Asimilando, pensando yo que a veces con cosas como esas hacen ver que nosotros pareciera que solamente somos de la multitud, ¿verdad? Y nos movemos conforme una multitud se mueve. Y para ello quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9.
Voy a empezar con el versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y bueno, aquí yo sé que típicamente hemos leído esta parte cuando Jesús dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, y lo hemos típicamente interpretado que es específico a las misiones, ¿no? Pero aquí yo le veo algo diferente, que leyendo esta parte, es que estas multitudes seguían a Jesús. Estas multitudes a las que Jesús voltea a ver y tiene compasión de ellos y los ve, dice que al tener compasión de ellos, porque se veían como desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor, eran seguidores, eran gente que ya le iba y le buscaba y lo seguía de lugar en lugar. Y dice, entonces hace esta expresión, y le comenta esto a los discípulos, pero dice que los veía como desamparados o desamparadas las multitudes y dispersas. Estaba viendo que, por ejemplo, esta palabra disperso no se usa tanto, la palabra que se usó en ese momento no es tan común, y se usa unas 4, máximo 5 veces en el Nuevo Testamento, y de esas hay 2 ocasiones en las que se usa específicamente para hablar de una mente dispersa. Una mente dispersa es cuando una persona tiene dificultad para concentrarse, cuando hay muchas cosas al mismo tiempo y tiene un conflicto, como un conflicto de intereses sobre qué enfocarse, en qué pensar. Y así también veo que era más o menos lo que estaba sucediendo con estas multitudes. Y si vamos un poco antes, en este mismo capítulo, en el versículo 27, de ahí de Mateo 9, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: miren que nadie lo sepa, ¿no? Aquí está Jesús diciéndole a estos 2 personas, dice, después de que son salvos, dice, les encarga rigurosamente, miren, ¿no? Les encarga que nadie lo sepa. Pero ¿qué dice el versículo 31? Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, ¿no? Es así como, bueno, a lo mejor ¿cómo le llaman? Esta psicología inversa, ¿no? Que usa uno con los adolescentes, ¿no? Yo tengo 2 adolescentes y entonces les encargo algo: oye, ¿me puedes traer esto de allá abajo, no? Y si quieres que te lo traiga, no, ya no me traigas nada. Entonces ya van y me lo traen. Entonces, no sé si el Señor Jesús los vio así a estos, que él dice que les encargó rigurosamente que no dijeran nada, y dice que entonces ellos salieron e inmediatamente divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. Y bueno, ellos eran 2, ¿no? Y como luego decimos, ¿no? 2 son multitud, ¿no? Ahí ya estos 2 son parte también, podemos ver, de esa multitud. Y yo veo aquí algunas características de lo que es pertenecer a una multitud, ¿no? Y aquí estamos hablando de multitudes que siguen a Jesús.
Estamos hablando de multitudes y yo podría aún aventurarme a decir, al decir seguir a Jesús, pues estamos hablando de multitud de cristianos, por así decir, para ejemplificar en este caso, ¿no? Entonces, hay características que la multitud tiene cuando uno es parte de la multitud. Hay ciertas características que identifican cuando uno sigue a Jesús de esa manera. Y vamos a ver algunas. Bueno, la primera, como dice aquí en el versículo 31, dice que, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Las multitudes solo buscan la fama. Las multitudes solo buscan lo que llama la atención, ¿verdad? No van más allá, no. Las multitudes solo reclaman. Las multitudes buscan solamente un beneficio propio. Cuando en multitud se sigue a Jesús, en este caso, pues el interés es conseguir algo, pero las multitudes nunca dan. Las multitudes no dan, ¿no? Las multitudes solo reclaman, solo piden algo, ¿no? Y bueno, nosotros como buenos chilangos que sabemos lidiar con las multitudes, ¿no? Cuando ven que cerraron ciertas avenidas, que el tráfico está imposible porque hay manifestaciones, esas multitudes están reclamando algo. Pero las multitudes, mientras que haya multitudes, difícilmente las multitudes van a salir, o bueno, yo no creo que difícil, más bien imposible, yo creo que haya una manifestación, porque una multitud dijo que quiere responsabilizarse de algo, ¿no? Imagínense que ustedes encontraran una manifestación y, oigan, ¿y qué están reclamando? No están reclamando nada. Quieren responsabilidades, quieren ser mejores mexicanos, ellos quieren esto, porque quieren, no, ¿verdad? No existe realmente. Todos quieren solo recibir algo, demandar algo. Y eso es típico de una multitud. Después también tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan, otra característica de las multitudes. Lo tenemos en Juan capítulo 7. Juan 7 dice, aquí está hablando de una situación. A Jesús ya muchos ya no lo aguantaban, principalmente los religiosos, y dice en el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y de ahí nos brincamos al versículo 10 de ese capítulo. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta diciendo, ¿dónde está aquel? ¿Por qué lo buscaban los judíos? Lo vimos en el versículo 1. Para matarlo, ¿verdad? Entonces sabían sabían por qué le buscaban. Dice, y había gran murmullo acerca de él, acerca de Jesús, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, otra característica de la multitud es que la multitud nunca dice las cosas como son, ni siquiera no puede ni siquiera identificar. A Jesús unos decían, es bueno, sí es bueno, ¿no? Y otros decían, no, engaña a la gente. La multitud ni siquiera puede ver las cosas como son, no puede decir aún las cosas como son. Otra característica de la multitud, en el versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces la multitud ni siquiera tiene convicciones propias.
La multitud está ahí en todo lo que me den, todo lo que yo pueda sacar, lo que pueda obtener, el beneficio, pero no tiene una convicción propia, no tiene sus convicciones firmes. Y ahí ellos decían que no decían nada por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo, no tenían siquiera una convicción propia, actuaban conforme a su conveniencia. Más adelante, más abajo, dice en el versículo 18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? ¿No? Entonces, la gente, la multitud tampoco puede ver la verdad, no discierne la verdad. Es otra característica de la multitud. Las multitudes no pueden tampoco abrazar la verdad. Jesús les está diciendo: yo soy la verdad, en mí no hay injusticia. Y luego les dice que aún ellos mismos, Moisés les dio la ley y ninguno de ellos podría siquiera cumplirla. La multitud, cuando se mueven por multitud, no pueden tampoco identificar, reconocer cuando la verdad está en medio de ellos. Y luego les dice: ¿por qué procuran matarme? Y dice en el 20: respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿A poco no sabían quién procuraba matarle? ¿Verdad? Si lo están diciendo, es más, ellos mismos ni siquiera querían decir que nada acerca de él, y solo murmuraban por miedo a los judíos, porque sabían cuál era la situación ahí. Y ahora ellos le dicen: tienes demonio, porque ¿quién quiere matarte? La multitud está imposibilitada de ver la verdad. La multitud está imposibilitada de ver la verdad. La multitud es muy fácil de engañar. A la multitud no se necesita grandes ideologías, no se necesita grandes héroes aún para poder engañar a una multitud. Nosotros vivimos un ejemplo en la ciudad, ¿no? Cuando a principios de año estaban los famosos saqueos, ¿no? Y luego decían, y había gente que a mí me dijo: no, pero eso fue el mismo gobierno, ¿no? El gobierno mandó a incitadores a que provocaran a que la gente se metiera a saquear unas tiendas. Ok, ¿no? Vamos a decir, yo la verdad no sé si es una conspiración, una teoría de la conspiración, pero vamos a decir que sí, ¿no? Hay una multitud, ¿verdad? Y de repente entre la multitud hay 1, 2, 3 personas que dicen de repente entre ellos: vamos a sacar ese lugar y vamos a sacar todo. Y entonces la multitud ahí va, ¿no? Porque no tiene convicciones. No se necesitan mucha gente para poder aún incitar a la multitud, ¿no? La multitud se mueve bajo esa conveniencia. Ahora aquí obviamente no estamos hablando de la multitud, de esa multitud, ¿no? Ese es un ejemplo. Estamos hablando de las multitudes que seguían a Jesús. Y aquí la pregunta sería a uno mismo: bueno, ¿y yo qué soy? ¿Soy un seguidor de Jesús yo en una forma personal, o soy parte de una multitud que sigue a Jesús? Porque podríamos estar en una de esas dos: o yo lo sigo, o lo sigo junto con los que lo siguen. O sea, soy parte de una multitud y espero las mismas cosas que una multitud espera, o realmente yo de manera personal les sigo, porque eso es diferente. Y otra característica más que vemos en Marcos. ¿Dónde está Marcos? Marcos capítulo 5. Versículo 31 dice: sus discípulos le dijeron:
ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Otra característica de la multitud es que la multitud aprieta, pero no toca al Señor. La multitud puede apretar mucho, pero no llega a tocar a Jesús. No puede llegar a tocar. Y ahí, aquí vamos a regresar a Marcos, pero dejen ahí, bueno, si traen Biblia así, pero si no, ahí regresamos. Marcos, Juan, ay, otra vez ya me confundí. Más adelante, el mismo Marcos, sí es en Marcos 15. Pero llega a otra cosa que le sucede a las multitudes, se les acaba el 20. Llega un momento donde se acaba, ¿no? Llega un momento donde, no, pues sí, fui cristiano un tiempo, pero no me resultó. ¿Alguien alguna vez ha escuchado alguien que diga algo así? Veo muchos que le hacen sí, no les da miedo levantar la mano porque... Pero sí, ¿verdad? Hay quienes, no, sí, no me resultó. Es que no contestaba mis oraciones, ¿verdad? Es que no me daban, es que algo, y es verdad, o sea, cuando seguimos a Jesús de esa manera por la multitud, sí se acaba. Se les acabó su Jesús en este caso, ¿verdad? Aquí en el capítulo 15, verso 8. Bueno, voy a leer del 6, dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, hablando de Pilato, ¿no? Dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Como ven, aún aquí la multitud siempre pidiendo algo, ¿no? Sus derechos y le empiezan ahí a gritar que les haga como siempre lo habían hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga con el que le llaman ustedes rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y ahora gritaron, crucifícale. Y así, entonces, y yo siempre me he preguntado, bueno, cuando leía esta parte, alguien, me imagino, también se ha preguntado cuando lee esta parte de la Escritura y dice que la multitud empezó a gritar y todos gritaban que le crucificaran y que pedían que mejor soltaran a Barrabás. Y yo decía, ¿y dónde están los 4,000 que alimentó o los 5,000? ¿Dónde están los que lo seguían y que decían, no, pues tenemos aún... Él los despedía y no podemos irnos, y les encantaban sus enseñanzas y les encantaban sus milagros y todo. ¿Dónde están esas multitudes que en esta situación todos pedían que a Jesús le crucificaran y que soltaran a Barrabás? ¿Dónde está esa multitud? Habla de los que alimentó, es más, tan solo los que alimentó, ¿verdad? Dice que en 2 ocasiones alimentó miles de personas, y luego ahí dice que cuando los cuenta, dice que sin contar mujeres y niños, ¿no? 4,000 hombres o 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. No está siendo despectivo la Escritura, no está haciendo menos a nadie. Lo que pasa es que culturalmente era la manera de contar, así se decía familias, ¿no? 5,000 hombres, se refiere a sus familias. Entonces no eran solo 5,000, ¿verdad? Eran 5,000 familias. ¿Dónde están esas familias cuando aquí las mismas multitudes son las que están pidiendo que a él lo crucificaran? ¿Dónde están todas esos? Porque un día se les acabó. Se les acabó. Llegó un momento y ahora ya Jesús no es el mismo
el que repartía los panes, no es el mismo el que oraba por sus enfermos y sus atormentados, sus endemoniados, ya no era el mismo. Ahora está toda la multitud viendo a Jesús y se los presentan y tienen a dos personas. Imagínense esas dos personas. Uno, el que lo seguían por todo lo que les daba, era un hombre que ahora estaba así, atado. Y el otro era un hombre que dice ahí, además homicida, porque ahí dice que había matado a gente en una revuelta. Y lo ven, y aquí a lo mejor también atado, pero como la Barbie cuando lo agarraron, ¿no? Sonriendo además de lo que había hecho, ¿no? Y la gente dice, crucifiquen a Jesús y danos a Barrabás. ¿Por qué? Porque Jesús ya había demostrado que Él nos iba a levantar en armas al grado de matar gente con tal de ser un rebelde, un revolucionario, ¿no? Y la multitud lo ve y dicen, pues ya lo que nos dio ya no lo tenía que dar. Ya nos dio, ya así atado, ya no hay más. Hasta ahí llegó Jesús. Entonces, sí, realmente el que nos conviene, el que puede todavía, porque Jesús si lo sueltan, pues va a seguir sanando gente, va a seguir dando enseñanzas, yo creo pensaba la juventud, pero si sueltan a Barrabás, ese va a incitar a gente y se va a volver a levantar en armas y nos va a ayudar a ser libres de la opresión de este sistema, ¿no? Pero esa es la condición, esa es la mentalidad de las multitudes, porque solo demandan. La multitud nunca va a dar, nunca va a darse así. La multitud solamente va a demandar y pedir lo suyo. Y regresando al capítulo 5, aquí de Marcos, dice, versículo 24, habla de esta mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. Y bueno, leíamos el 31 donde dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es increíble, ¿no? Que cómo pudo haber una multitud. Y si nos ponemos aún en el lugar de los discípulos, podemos pensar, pues sí tenían razón en decirle eso, ¿no? O sea, Jesús dice, va apretado entre la multitud y dice, alguien me tocó, ¿no? Y ellos lo voltean a ver y le dicen, ¿no? Maestro, ¿no? Como chilangos, maestro, ¿no? ¿verdad? ¿Cómo dices que alguien, ves que la multitud te aprieta? Pero él está hablando diferente, alguien me tocó, no está diciendo alguien me apretó, ¿verdad? Todos sabemos lo que es que la multitud, vivir apretados por la multitud. A mí me pasó justo ayer precisamente, no crean que la gente me seguía la multitud, ¿verdad? Pero saliendo de dar clases en el Instituto Bíblico, salimos ya a las 2 de la tarde y debido a una decisión unánime de mi esposa, dijo, yo me llevo el coche y ustedes se van en metro. Ella, bueno, porque ella tenía que ir al plantel de Catepec a dar clases, entonces pues nos tocó irnos en el metro a mis hijos y a mí. Y ahí vamos en el metro, ¿no? Y tenía mucho que no nos subíamos al metro, o más bien ellos, ¿no? Y entonces vamos hacia dirección Indios Verdes, y empieza, a esa hora empieza a ir lleno el metro, no como entre semana, ¿no? Pero para mis hijos era, o sea, ellos se chocaban, así, no puede ser, ¿no? Y les digo, no, vénganse el miércoles, el viernes, ¿no? a la hora a la hora buena, ¿no? ¿Verdad? Y vamos en el metro, entonces se va llenando, y ya donde teníamos que bajarnos, que era en Valderas, pues ya estábamos siendo apretados por la multitud, no podíamos bajar, ¿no? Y a la hora de que ya hay que bajar y se oye el típico, el sonidito ese diabólico de ti, ¿no? De que ya se van a cerrar las puertas, entonces pues yo digo, déjenme bajar, empiezo a gritarle a la gente y empiezo a aventar gente
como debe de ser, en el metro, pues es el metro, ¿no? O sea, ustedes que, como dice nuestro presidente, ustedes qué hubieran hecho. Entonces, ustedes qué hubieran hecho, ¿no? Pues, si voy a bajar, ¿no? Entonces, y ahí voy y agarro la puerta para que no se cierre y aventando gente porque pues venían mis hijos, ¿no? Y entonces volteo y no encuentro a mi hijo, al que se supone que él ya, yo pensaba que él era el primero en bajar, y en eso volteo y veo a mi hija y está como, todavía le faltaba, no, ya no va a salir, y ella lo decía con su cara, ¿no? ¿Verdad? Ella lo decía con su cara. Yo pensaba, ¿cómo no algo que hubiera yo tomado una foto de cómo se veía en ese momento? Porque hay una película, y me acordé mucho de una película de creo que es Sylvester Stallone, que es como montañista y rescatista, algo así. Y el principio de la película empieza en una tragedia donde él va a rescatar a una chica y la tiene agarrada así, ya nada más de las uñas, ¿no? La tiene agarrada y en eso no la puede sostener y se le va. Y está así como en el Gran Cañón, ¿no? Algo así, un lugar así, y se ve como, y la cámara, la toma de esta chica así con la mano así, y el gesto de ya me voy a morir aquí, ¿verdad? Igualita la cara de mi hija en el metro ayer, igualititita, ¿no? Pero yo estaba agarrando la puerta, lo que ella no sabía. Pero entonces la agarré así y la saqué, ¿no? De entre la multitud, ¿verdad? La saqué. Entonces yo ya estaba preparando esto, decía, sí, o sea, ¿cómo el Señor Jesús dijo, alguien me tocó? ¿No? Entonces yo me decía, imagínense que yo hubiera dicho en el metro, ¿quién me tocó? ¿No? Pues la gente, ¿qué hubieran dicho la gente? ¿No? Pues vete en taxi, ¿no? ¿Verdad? No, o sea, pero aquí es diferente, ¿no? Y luego, bueno, total que se cerró, ya la saqué y no encontré a mi hijo. Se fue, no logró bajar, ¿no? Ya después le hablé por teléfono que ya venía de regreso, ¿no? Creo que hasta Indios Verdes se bajó, no. En la siguiente se bajó, se regresó y luego ya le digo, ¿pero por qué no te bajaste? Dice, pues es que tú aventaste a toda la gente y cuando aventaste a la gente a mí me metieron más y me tenían así acorralado y yo ya no pude, entonces yo tuve la culpa de que él no pudo bajar, ¿no? Realmente uno ve cómo es posible estar así de cerca de Jesús, hasta el grado de apretarlo como lo hacía la multitud y nunca poderlo tocar. Nunca. Las multitudes nunca logran tocar a Jesús. Nunca logran tocar a Jesús. Pero aquí hay algo que fue diferente. El versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella se decía a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí hay algo que cambió completamente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre una multitud y una persona llegando a Jesús.
Es gran diferencia. Y a nosotros nos apantallan las multitudes, pero aquí lo que realmente tocó a Jesús fue el toque de una persona y no de la multitud. La gente siempre trata de sobresalir de la multitud. A veces así hasta en las escuelas así enseñan, ¿no? Tú sobresal entre la multitud, ¿no? Tú debes de sobresalir de la multitud. No, debe de ser salir de entre la multitud. Nosotros no somos de multitud, no debemos de ser de multitud. Nosotros debemos de salir de la multitud y llegar a Jesús en una manera personal. Debe de ser de una manera personal. Si nosotros mantenemos una actitud de multitud, una actitud de lo que la mayoría busca, lo que la mayoría pide, nunca vamos a poder llegar a Jesús como Él quiere. Dice aquí en el versículo 25, dice que, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y ella tenía algo que la Escritura le llama un azote. Un azote lo que ella tenía. Ella tenía más allá, cuando habla, hace una diferencia entre la enfermedad o la situación que ella tenía del flujo de sangre, y luego dice que ella padecía de un azote. Entonces la enfermedad es la condición física que ella tenía. Las multitudes fueron sanadas de muchas condiciones físicas. La Escritura nos habla que la gente iba y él le recobraba la vista a los ciegos, ¿no? Los cojos caminaban, ¿no? Los sordos oían. Había gente que era atormentada y quedaba libre, ¿no? Gente endemoniada y eran hechos libres. Había muchas situaciones a lo largo del ministerio de Jesús cuando las multitudes le seguían, y ellos lo seguían por situaciones específicas. Eran situaciones específicas. Es que yo lo único que necesito, ¿no? Bueno, además, y económicas también, ¿verdad? Aquel que le grita, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo, ¿no? Hasta de eso, ¿no? La gente iba, esas multitudes se movían por una situación específica. Pero esta mujer, dice que esta mujer, a causa de esta enfermedad, ella vivía un azote. ¿Y qué era este azote? Esta palabra azote, además de usarla en la Escritura, en este contexto, también lo usa en el contexto de cuando los soldados romanos castigaban a los criminales y los azotaban. Ellos les correspondía un azote. Pero el azote no solamente eran los latigazos, que de por sí ya era bastante, ¿no? Los latigazos eran ya bastante, pero en todo ese proceso existía además, ellos tenían y lo vemos cuando Jesús fue condenado y que lo llevan con los soldados, vemos que no solamente eran los latigazos, también había otras cosas, era la humillación. La desnudez, ¿no? Presentarlos desnudos, humillarlos, era un juego. De hecho, cuando lo golpeaban, lo cacheteaban, le escupían y luego le decían, a ver, profetiza, ¿quién te escupió? Era un juego así como de mesas, que estaba ahí rayado en el piso y jugaban a los dados y jugaban con los presos. Todas esas cosas, además de los azotes, además de los latigazos, eran parte de lo que conformaba ese azote a los presos. Y aquí dice que esta mujer vivía en un azote. Era un azote, ¿por qué? Porque no solamente era la enfermedad por sí sola. Esa enfermedad, o sea, esa es la enfermedad que se vuelve una enfermedad crónica degenerativa. La mujer tenía una enfermedad por 12 años que dice que ya había gastado todo en médicos, abusado de muchos médicos, donde hasta yo creo que aprovecharon de esa situación y dice, y en lugar de ayudarle, todos esos remedios, dice, ella estaba peor, ¿no? Entonces, una es esa enfermedad, la otra, su pobreza. Dice que gastó todo en médicos hasta quedarse pobre. La pobreza también. Ella ya no tenía esperanza.
Ya vivía en una situación de desesperanza, ya no tenía esperanza alguna la mujer. Y la cuarta, que es parte de ese azote, es una depresión continua que ella vivía por su aflicción y soledad. Ese tipo de condición impedía a las mujeres que pudieran tener apariciones públicas, que pudieran estar entre la gente, y tenían que estar aisladas. Imagínense, ella estaba en esa situación por 12 años. 12 años en esa situación de aflicción y soledad. Los médicos o los psicólogos también dicen que cuando una enfermedad o una aflicción, una condición a ese nivel dura más de 15 días, ya se considera a la persona en una situación de depresión, una depresión que cada vez es más fuerte. Y yo no me imagino, pero esta mujer llevaba 12 años así, viviendo en esta condición. Pero ella hace que cambia completamente. Ella se va por atrás de la multitud y se anima a tocar a Jesús. Va ella sola. Cambia completamente el panorama cuando se acerca y Jesús aún identifica que alguien la ha tocado. Entonces, 4 cosas que yo veo para terminar, 4 cosas que vemos aquí que suceden cuando nosotros nos acercamos a Jesús de manera personal, de manera individual. Cuando nos alejamos de una búsqueda de multitud, de una búsqueda de conveniencia, de una búsqueda de es que yo necesito que me haga esto, es que yo necesito este milagro, es que yo necesito. Y cuando nos acercamos no nos queda otra más que entrar en una relación personal. Cuando nos acercamos solos no nos queda otra, tiene que ser una relación personal. No puede ser una relación aún, es más, en matrimonios, ni siquiera puede ser una relación, la relación matrimonial y una relación matrimonial entre el matrimonio y Dios, pero en la relación personal es así, es personal. Nadie puede decir, no, pues es que yo no ando bien con el Señor, pues es que mi esposa tampoco. No, es que mis papás tampoco, no es que mis hijos tampoco. No se puede, es personal. Entonces aquí vemos Marcos 5:28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La mujer cuando se acerca a Jesús tiene fe. Cuando ella toma esa decisión y se acerca de esa manera a Jesús, ella demuestra que tiene fe. Y como bien sabemos, la Escritura dice que sin fe es imposible, ¿verdad?, agradar a Dios. Entonces ella demuestra, cuando nos acercamos de esa manera sincera y personal con Dios, entonces demostramos que tenemos fe. Luego en el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hay además, una vez que nosotros nos acercamos de esa manera, hay una evidencia inmediata. Cuando nos acercamos a Jesús de manera personal, hay una evidencia inmediata de que Él está en nosotros. Cuando estamos en la multitud, ni cuenta nos damos. Hay una evidencia inmediata. Y siguiente, 30 al 34 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, ¿quién? ¿Quién es él? Jesús. Pero él, ¿qué hizo? ¿Cómo? Alrededor, ¿verdad? Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero dice, él miraba alrededor. Él no le importó que los discípulos le dijeran, maestro, ¿cómo dices? La multitud te aprieta y dices que ¿quién me tocó? Y es como, me gusta cómo lo pone aquí en el Evangelio de Marcos, ¿no? Porque es como, ellos le están diciendo esto y mientras está así, ¿no? Buscando, tengo que encontrar, ¿no? Así buscaba yo a mi hijo en el vagón del metro, ya no lo encontraba ayer, ¿no? Otra es que ya no somos conocidos por el Señor, pero también somos buscados por el Señor. Eso habla de una relación. Estamos acostumbrados a que es que voy a ti, Señor, es que voy a ti. Pero también cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios y no una relación de multitudes, también Él nos busca. No solamente nosotros a Él, también podemos ver cómo Él, el Señor, nos busca a nosotros. Creemos nosotros que, pues es que yo lo busqué, es que yo lo busco, es que yo... No, Él también nos busca. Dice la Escritura que también Él nos anhela. Él nos anhela. Pero para anhelarnos, tiene que conocernos. Por eso le causó compasión las multitudes. Porque los vio dispersos, los vio desamparados. Dice, me causan compasión las multitudes. Pero cuando lo buscamos de una manera personal, nosotros nos encontramos con Él y aún somos también conocidos por Él. Y por último dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No le dijo de tu enfermedad. Ahí no le dijo, eres sana de esa enfermedad. Él dijo, eres sana de tu azote. Pues fue completamente libre. Libre de cualquier depresión que pudiera haber tenido a causa de ello. Fue libre de esa soledad, de esa angustia. Fue libre de la pobreza. No solamente le dijo, eres sana, ahora eres completamente sana de tu azote. Todo eso lo que esa enfermedad, todo eso que le cubría, ¿no? Todo lo que involucraba esa enfermedad, va más allá. La multitud va a ir solamente por el asunto, nada más, ¿no? No por una sanidad integral, una sanidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nos acercamos personalmente a Él, cuando salimos de la multitud y nos acercamos a Él, podremos ser completamente libres, completamente libres. Y ese es el deseo del Señor para todos nosotros. Y esta pregunta es una pregunta que yo me hice. Cuando yo leía esto y yo me hacía esta pregunta, ¿y yo qué soy? ¿Y yo dónde me ubico? ¿Yo soy de la multitud o realmente le busco de manera personal? ¿Dónde estoy yo? Y yo le invitaría a que usted también se haga esa pregunta. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde me encuentro? ¿Le busco de manera personal o le busco a la manera de las multitudes? ¿Las multitudes son las que me mueven o el que me mueve es el Señor? ¿Dónde me ubico yo? Y vamos a decir, pero entonces el Señor hizo milagros. Pero una situación parecida a esta, una situación, yo podría imaginar una situación parecida a la de esta mujer, donde ella es sana y ella es parte de la multitud, y ya terminó el día, nos vemos, me voy a mi casa, fui sana. Y pudo haber vivido en la misma depresión, aunque sana, ¿verdad? Pudo haber vivido en la misma pobreza, pero ya sana, ¿no? Pero cuando ella se acerca de una manera personal, ella fue completamente
totalmente sana, no solamente de la enfermedad, sino del azote completo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Si me acompañan inclinando su rostro, yo quisiera